Bueno, y en el otro par hoy, ustedes ya saben que nosotros acá buscamos a la gente que tiene fuegos, que tiene pasiones y que las destila. Y acá el invitado de hoy cumple con ese requisito, créanme. Acá está Diego Vázquez Rivero. Bienvenido, Diego, ¿cómo estás? Pero súper bien, mucho gusto. Bueno, yo soy Diego Vázquez en realidad, pero adopté el Rivero por mi esposa como seudónimo. Mi esposa es Rivero. Entonces me encantó. Y a la manera de, no sé si alguno conoce, por ejemplo, a la autora de Harry Potter, que se llama J.K. Rowling. Ajá. ¿Viste? Y así vas a encontrarte con muchos autores que optan por tener un nombre largo y el seudónimo tiene letras, ¿no? J.K. Rowling, ¿no? En este caso yo soy D.A. Vázquez Rivero. Qué bueno. Ella lo usaba para, digamos, ocultar el hecho de que era mujer, porque le habían dicho, si vos sos mujer no vas a vender libros. Así que tratá de ocultar ese hecho. Mirá. Por eso ella se llamó J.K. Rowling. O sea, nadie sabía si era varón o si era mujer. Bien, así que bueno, qué bárbaro. Yo Qué usé prejuicio, ¿no? ese mismo no vas concepto. a vender libro porque sos mujer. Tal cual. Y ahí les tapó la boca todo. ¿Qué tal, no? Bien, inteligentemente. Me da mucho gusto que estés acá en el otro par, en la radio Zapucay. Y quiero que me cuentes, que nos cuentes, ¿qué es esto de la literatura en base? Bueno, la literatura en base, yo me puse a pensar cuando vos me preguntaste sobre qué quería hablar, y yo dije, ¿sobre qué puedo hablar? Y sobre las falsas creencias, los mitos que se tienen sobre el escritor, la figura del escritor, el ícono del escritor, quién es el escritor, porque hoy en día, viste, está como muy elevada sobre sobre un estrado que no corresponde el del escritor. Mucha gente se saca fotos, viste, con la máquina de escribir, con la pluma y la tinta, o con los libros al lado, viste, escriben frases que muchas veces no tienen ni sentido. Por ejemplo, también lo que pasa es que muchas películas últimamente tratan o versan sobre escritores y muestran al escritor bohemio, el escritor alcoholizado, el escritor que fuma. Claro, un prototipo que en realidad no es tan así. Que en realidad no es así, porque hay tantos escritores como personas en el mundo. Cada escritor es diferente a su manera y a su forma. Y cada escritor es único e irrepetible. Como nos decían en ética en la escuela, yo me acuerdo en formación de ética nos decían, nosotros somos personas únicas e irrepetibles. Bueno, eso es lo mismo. Los escritores son únicos e irrepetibles, y creo que eso se tiene que ensalzar. Se tiene que glorificar también, ¿no? Cada cual tiene que hacer un culto, no a la personalidad, sino a su propia personalidad. Bien, genial. Primero, partamos por eso, ¿no? Bien, y en todos los órdenes, no solamente en los escritores, yo creo, ¿no? Exacto. Entonces, desde chiquito yo, por ejemplo, probé varias carreras. Yo soy profesor de inglés. Bien. Pero te cuento que me gustan muchas cosas. Me gustaban las computadoras. Fui a hacer diseño y programación de computadora. Me volví de la UTN. Mi viejo quería que vaya a la prefectura. Fui a la prefectura, pasé el examen y me volví porque no era lo mío. Después hice Bellas Artes, me gusta mucho el dibujo. Mirá. Acá vos vas a poder ver un dibujo que yo hice de una calavera. Justo lo tenía acá, lástima que no lo pueden ver. A ver, sí pueden ver. Sí, lo pueden ver los que están en Facebook. Maravilloso, Diego. Eso lo hice así medio como un boceto, ¿no? Me gustaban mucho las Bellas Artes, pero bueno, por X motivos me volví, hasta que después, por descarte, me quedó el profesorado de inglés. Y fui, bueno, y ahora soy profe de inglés. Bien, terminó algo, Diego. Vive de eso. Ahora sí, pero a mí me gusta mucho todo lo demás, lo que he nombrado. Y algo que no me gustaba de la prefectura y de lo que es, digamos, los soldados, que justamente son soldados. Están uno al lado del otro pegadito y son uno igual al otro, siguen órdenes y no tienen lo que yo digo que es una personalidad propia. Claro. No se muestran, no pertenecen a esa fuerza, porque es una fuerza. Y es una fuerza colectiva, no individual. Y yo lo que detesto es justamente lo colectivo. Claro. Y amo lo individual. Claro. Porque soy un artista. Claro. Entonces, en ese sentido, lo que a mí me gusta es eso, ¿no? Está bueno. Y a lo que voy es a esto. Primero, el prototipo ese de escritor que hablábamos recién, de el escritor bohemio, que remite mucho a un escritor que era Charles Bukowski. Bukowski se vivía emborrachando, era un dipsómano bárbaro, ¿no? Un borracho bárbaro que le encantaba. Pero muy divertido. Era muy divertido, él escribió ese poema inolvidable que a mí me encanta mucho, que es Tengo un pájaro azul dentro mío. Era un escritor muy melancólico, triste, pero ese es
un solo tipo de escritor. Claro. Cuando hay millones, está el Claro. escritor dandy, está el escritor metódico, está ¿no? el escritor erudito, ¿no? Está el escritor que nunca leyó mucho, pero sí tenía una gran capacidad sensitiva y por ahí supo demostrarlo, ¿sí? Sí. Entonces, primero, derribar ese prototipo de escritor. Algo que a mí no me gusta, por ejemplo, es que en el Día del Escritor se saquen fotos, ¿no? Con la máquina de escribir, como te decía, o con una computadora, o con una libretita, o escribiendo. ¿Sabes cómo me saqué yo la foto en el Día del Escritor? Jugando al Shenga. Mirá. Y dije, ¿por qué me saco una foto jugando al Shenga? Porque no es el Shenga, ¿no? Una representación simbólica de una obra en la que se tiene que llegar a la cumbre. Claro. ¿No? Manteniendo un equilibrio entre las facultades cognitivas, psíquicas y emocionales. ¿No es eso la literatura? Claro. Dije. Entonces ahí Lo yo representaste. lo representé de otra manera. Claro. Porque, digamos, una de las facultades que tiene que tener un escritor, como todo artista, es buscar la beta para irse hacia otro lado, ir contracorriente, ¿no? Y no hacer lo mismo que los demás. Esa es la idea. Claro. ¿sí? No copiar. No copiar. Ahora, más allá de te entiendo perfectamente sobre esta defensa de la individualidad y demás, pero ¿cualquiera puede escribir? Cualquiera puede escribir, qué buena pregunta esa. Yo creo que con esfuerzo, dedicación, sí se puede escribir. No vas a, quizás lo que importa acá mucho es la sensibilidad que tengas. Yo lo que aprendí es que no importa cuánta técnica tengas vos, si vos como ser humano no desarrollás tu sensibilidad, tu poder de observación, Obvio. ¿sí? No vas a transmitir nada, no vas Ahí a lograr está. transmitir nada. Vos podés tener toda la técnica del mundo, pero va a sonar vacío, va a Claro. sonar como el envase, va a sonar como arquitectura, como la palabra arquitectura, Sí, muy mecánico. Claro. ¿sí? Mucha técnica Exacto. y nada de empatía, de transmisión de lo que tengo, de lo que siento. Muy bien, me encantó esa palabra, empatía. Lo primero que creo que tiene que tener un escritor es empatía. Vos estabas leyendo, o al menos la persona que lo relató, no sé quién era, un poema de una mujer Sí, yo soy que la está otra. en un estado islámico y habla de la otredad, ¿no? Sí. De ser tratada como otra persona, de que ella se siente otra persona y no lo que es. Bueno, eso es meterse en la carne de lo que es Tal un cual. ser humano, ¿no? Y yo creo que todas y todos y todes somos los, les, otres, en tantas cosas, ¿no? Ujú. Porque bueno, si bien este poema refiere a un problema muy fuerte como es, y viejísimo, ancestral, el islamismo, las cuestiones políticas, las cuestiones religiosas, fuerte, yo creo que hay siempre un distinto, una distinta, Ujú. que hace que la gente lo mire distinto. ¿Y dónde te ubicás vos mirando a esa otra persona? ¿Desde qué lugar? ¿Desde que yo soy perfecto y el otro no lo es? Porque es muy bajo, como Curro el Palmo, el de Serrat, o porque tiene una ideología diferente, una religión diferente. Esta cosa, ¿no? ¿Cuánto nos falta como seres humanos la educación desde la igualdad? Pero Exacto. real. Bueno, sin ir más lejos, yo hace poco escribí un texto que se llamaba Frente al paladar de la tierra. La idea básica es que tanto vos como yo, como cualquiera, como Joaco, como cualquier persona, Sí. frente al paladar de la tierra tenemos el mismo sabor. Ujú. Seas africano, seas asiático, no importa de dónde sea, vas a tener el mismo sabor. Claro. Había un meme de Facebook que a mí me gustó mucho que había un oso, ¿no? Y mostraban a personas de diferentes razas y el oso decía, todos me saben igual. O sea, si me los como, todos saben a carne. Claro. Y es tal cual. Tal y yo cual. creo que palabras como patria, después de esta experiencia que tuve en la prefectura, Ajá. ¿no? Palabras como patria, honor, galones, charreteras, medallas, ¿no? Son palabras que ocultan dentro de sí mismas, o detrás de sí mismas, mejor dicho, la codicia del hombre, ¿no? La territorialidad, ese egoísmo tan propio del hombre, el hecho de limitar lo ilimitable, que es la tierra. La tierra Tal no es de cual. nadie. Tal cual. Yo no soy dueño de nada. Tal cual. Nada me pertenece, Obvio. ¿no? Y parece que no entienden que somos
como dijo Carl Sagan, polvo de estrellas que piensa en estrellas. O que somos polvo enamorado. Que somos polvo, que volvemos al polvo. Somos seres humanos. La palabra humano viene de humus, tierra. De tierra. El humilde es aquel que se acerca a la tierra. Claramente. ¿No? Contrario al soberbio, superbio, al que está encima. Entonces yo creo que tenemos que mantener esa buena humildad. Sí hacer valer quienes somos, pero manteniendo esa humildad de entender que somos seres humanos. Tal cual. ¿No? Entender que hay abismos. Hay abismos, tanto arriba como abajo. Estuve leyendo Pascal, y esa es otra cosa de la lectura que quería abordar, ¿no? Dale. Que muchas personas creen que por leer un librito ya pueden empezar a escribir. No, papá, tenés que leer mucho antes de empezar a escribir. Eso, ¿no? Primer error. Yo, por ejemplo, y cómo se lee también era otro tema que quería abordar. Pero vamos primero con la figura del escritor, ¿no? Ajá. Para ser escritor, tenés que leer. ¿Por qué? Porque nuestras raíces como escritores no están en el suelo, sino en la pared, en la biblioteca. Fresán decía eso, en los libros. O sea, agarro un libro, lo tengo en la biblioteca, ¿sí? Con eso me nutro. De ahí saco la sustancia nutricia. Yo le tengo que sacar todo el juguito que pueda a los libros. ¿Cómo leo yo? No te traje los libros míos, los que yo leo, ¿no? Ajá. Para que los veas porque me vine a las apuradas, estaba en una escuela. Claro. Pero si vos ves mis libros, cuando yo leo un libro, primero pongo fecha de comienzo de lectura, ¿no? Y pongo 19 de marzo del año 2017, ponele, ¿no? Bueno, listo, lo comienzo ahora. Yo puedo tardar 1 año, 2 años, 3 años en leerlo, porque lo voy leyendo a mi modo, a mi manera, y de a poco, ¿sí? Por eso yo no creo en esa fantasía que son los booktubers. Los booktubers son... ¿Qué es eso? Personas que hacen reseñas de libro, ¿sí? Frente a cámara en YouTube. Eso es un booktuber, es un youtuber de books, de libros. Ah, claro. Y esos booktubers te leen, no sé, este mes me leí 45 libros. ¿Ves? No, bueno, tanto va a leer, chabón, tener tranquilo. un equipo. No sé cómo hacen. Bueno, te das cuenta. No es verdad. Claro, no. Es imposible. Claro. La primera pregunta que me hago yo es, ¿cómo leíste? Claro. ¿No? Había una frase muy famosa que decía, yo no me jacto de los libros que he escrito, sino de los que he leído. Ya la conocen. Bueno, la cambio un poquito. Yo no me jacto de los libros que he leído, sino cómo los he leído. Claro. Yo creo que lo importante no está en lo cuantitativo, sino en lo cualitativo. ¿Qué calidad de lectura, digamos? Si entendí todo. ¿Cuántas veces nos pasa de que, o por lo menos a mí, ¿no? De que yo este libro lo tengo que volver a leer, porque 1, 2, 3 veces, porque y cada vez que lo leo entiendo algo nuevo. Y exacto. Ya lo leí 2 o 3 veces. Me repasa, y yo supongo que a mucha gente le pasará eso. Y bueno, pero a lo que voy es a esto. Primero, uno tiene que ser un lector hedonista. ¿Qué es un lector hedonista? Un lector que lee por placer. Claro. La lectura no puede ser algo impuesto, no puede ser como la felicidad, el amor, ¿no? Otra frase conocida. Tal cual. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que uno tiene que leer lo que le gusta. Yo leí, lo primero que leí era una novela romántica, me acuerdo. La primera vez que leí algo. Ay, sí, son re lindas. Re chusca, re así. No me acuerdo que lo besé fervientemente y todas esas cosas. Bueno, y yo, wow, dije yo, la primera vez. Es más, se la saqué de una radio porque yo estaba en una radio a una señora que tenía en una biblioteca, la saqué y lo leí. Bueno, después se lo volví, creo que se lo devolví. Y después lo otro que leí fue El Mundo Perdido de Sir Arthur Conan Doyle, que es en el que se basa El Mundo Perdido de Jurassic Park, que tenía dibujos extraordinarios de dinosaurios, de aborígenes y cosas por el estilo. Y yo, wow, la primera vez que me llamó la atención un libro. Esa fue una gran lectura. Fue lectura hedonista, lectura porque por placer, eso. porque yo quería. Llamó la atención. Porque me llamó la atención y claro. yo no tenía nadie diciéndome, esto tenés que leer. Claro. La lectura no puede ser impositiva. Por eso la lectura obligatoria es una falacia, una mentira. Es imposible, es una ficción. Nadie te puede imponer leer un libro. Claro. Por eso no se les puede imponer a niños a leer, qué sé yo, El Principito o qué sé yo, Don Quijote. Por más que Le Petit Prince, el Principito sea tan hermoso. Claro. ¿No? Si no le gusta, no le gusta. Y punto. Y no, porque sus intereses pasan por otro lado, quizás, y... Exactamente. Sí, obvio. Lo otro tiene que ver con la evolución cognitiva de cada uno. La evolución cognitiva me refiero a ¿qué alcance de lectura tenés vos? ¿Ya leíste mucho? ¿Ya podés acceder a ciertos libros? ¿Sí? Hay una frase que a mí me encantaba que decía que los libros son como las plantas sensitivas. Cierran sus ojos ante el tacto impertinente.
¿no? ¿Viste que la sensitiva vos la tocás, la acariciás y ella se cierra? Sí. Bueno, hay libros que o vos no los mereces o ellos no te merecen. Claro, no hay en el sentido conexión. de que yo, por ejemplo, no podía. Yo ahora estoy leyendo todavía sigo leyendo, imagínate, La Divina Comedia de Dante Alighieri. Vos parame porque yo... Sí, tranqui. Vos parame. Tranqui, vos seguinos. La Divina Comedia de Dante Alighieri. Bueno, La Divina Comedia es un libro bastante grandote, que está dividido en infierno, purgatorio y paraíso. Bueno, yo ya leí. El infierno me tomó unas vacaciones de un año. El purgatorio me tomó otras vacaciones de otro año, 2020, y ahora, en estas vacaciones de julio, voy a terminar con el paraíso. Me falta una partecita nada más y lo voy a terminar. Imagínate, ¿cuánto tardé? 3 años en leer un libro. Qué bueno que hiciste ese orden, ¿no? Y que yo terminás en el paraíso. Y que termino en el paraíso. Todo se termina en el paraíso, ¿no? Pero digo, es que siempre se empieza por el infierno, ¿sí? El infierno de Dante. Hay una expresión que a mí no me gusta, que por ejemplo dicen, había un ambiente dantesco. Quiere decir un ambiente infernal, lleno de cosas malas. Pero es como que leyeron solamente el infierno de la Divina Comedia. Claro, no la obra completa. La obra completa. Claro. Dantesco sería todo, porque involucra todo. Y a lo que voy es que yo no estaba preparado hace 10 años atrás para leer la Divina Comedia. Claro. Evidentemente no estaba preparado. Por el nivel de léxico, de vocabulario, por la complejidad de las estructuras que tienen los versos, ¿sí? Eso, por ejemplo, es otra cosa que yo tengo en cuenta. Si vos querés escribir poesía, lee poesía. Claro. Pero poesía clásica. Claro. ¿Sí? Muchos piensan que pueden empezar a escribir y escriben cualquier estupidez, así, ta, ¿no? Yo le llamo poesía prosaica. ¿Por qué? Porque vos escribís lo que te viene a la cabeza, después le das enter, dividís en versos, le pones todos los derechos reservados abajo, no te olvides de eso, para que nadie te copie esa semejante obra maestra que vos has escrito ahora. Sí, ¿no? Lo publican. Si puede ser que haya una foto de una mujer voluptuosa, para casi descarnadamente, ¿no? Ahí mostrándose en toda su sensualidad, mejor porque va a atrapar más gente. Claro. ¿Y qué pasa? Y bueno, empiezan los likes. Por ahí la pegás y empiezan los likes. Por ahí. Y ahí empieza la confusión. Empiezan a confundir la literatura con eso que no es literatura. Tal cual. Y esa es la literatura en base. Ahí está. ¿Cuál es la literatura en base? La literatura que aparenta ser literatura. Ahí ¿no? está. Una literatura que no es literatura en su sustancia. Te entiendo perfectamente. Pues fíjate todo lo que yo tuve que hacer para yo poder recién llegar a esto. Claro. A poder escribir, a poder hablar de lo que me gusta, apasionadamente. ¿no? Tal cual, tal cual. Manera. Me encanta escucharte, de verdad, me encanta, aprendo y además valoro tanto a la gente que es tan comprometida con lo que le gusta como vos. Pero vamos a escuchar una canción. Por supuesto. A Aute, que también es un poeta de aquellos. Bueno, Diego no para. Me encanta. ¿Qué escribís, Diego, vos? Bueno, empecé escribiendo poesía clásica. Ajá. Porque obviamente yo dije, yo quiero hacer esto, yo quiero ser escritor, me gustaría mucho ser escritor. ¿Cómo lo descubrí? Yo iba al profesorado de inglés y me dieron así como, ¿viste cuando te dan polenta, cuando no te gusta la polenta, que la preparan mal, la preparan sin leche, sin manteca, así fea, desabrida? Bueno, me daban unos autores, y en inglés, horrendos, que yo no me los podía ni fumar. Y yo dije, no puede ser que esto sea literatura. Entonces me puse a leer en español. Y ahí dije, esto es otra cosa. Esto me encanta, esto me gusta. O sea que, en realidad, yo entré por los autores ingleses a los autores españoles. Mira. Y obviamente lo primero que hice fue irme al siglo de oro, ¿no? Los autores del 1600, 1700, ¿ok? El Calderón de la Barca, todos esos, los del siglo de oro, perdón. Después de ahí me fui a los novohispanos, ¿sí? Me fui a Juana de Ibarburu, por ejemplo, de Uruguay, ¿sí? A Juan de Dios Pesa de México. Yo amo los autores de México, me encantan los autores de México. Mira. Me encantan, son mis preferidos, todos, ¿sí?
Así que bueno, de ahí de los autores de México, por ahí me fui a los franceses y me hice como un tour por el mundo leyendo diferentes autores, pero siempre de una manera muy serializada, o sea, en evolución, ¿no? Yo iba, ¿qué tengo que leer primero? Leo el 1600, después el 1700, después el 1800. No quiero llegar todavía a esta época. Quiero ir primero a la base, a la fundación, ¿no? Como un edificio. Ajá. Si vos querés armar bien el edificio, tenés que poner toda la guita Ajá. ahí abajo, ¿no? En la Ajá. base del edificio, porque es lo más importante. Bien. Entonces yo dije, tengo que tener una buena base. Y obviamente empecé escribiendo muy rocambolesco, con mucha retórica, con muchas palabras y adefesios y guirnaldas, ¿no? De esa manera empecé escribiendo. Y obviamente uno oculta la inexperiencia con las palabras y empieza a usar palabras que no saben ni qué significan. Claro, pero suenan bien. pero suenan a algo Claro, que te gusta. suenan a algo. Difícil. Y capaz que es una caja de madera toda cubierta de flores, pero esa caja sigue estando vacía. Claro. ¿No? Después uno se da cuenta que la poesía es mucho más que la poesía. Bueno, empecé escribiendo poesía, ¿no? Para que no me quiero ir de eso. Empecé escribiendo poesía. Después, un día empecé a escribir diálogos cortitos, ¿sí? Y se me ocurrió hacer diálogos cortitos con finales sorprendentes. Bien. Por ejemplo, uno empieza con la frase, no hay más papel, no hay papel. Ya tu cabeza empieza a volar. Y vos, ¿qué es lo primero que pensás? Y yo te digo, no hay papel. ¿Qué está? Y sí. En el baño. Y sí, obvio. Bueno, yo te termino ese texto, ese microdiálogo, con un viraje superlativo a babor o a estribor, como vos quieras, pero no tiene nada que ver con el baño. Final sorpresivo. Mira qué lindo. ¿Sí? Y es un microdiálogo, es un diálogo cortito, Ajá. ¿no? En el que yo lo que hago es omitir. Por ejemplo, yo digo, ¿cómo estás? Bien. ¿Y vos? Bien, ¿y vos? Así. No digo, Diego dijo, Ajá, Carlos ajá, dijo, ajá, los ajá, parentéticos. rápido, ágil. Exactamente, es agilísimo. Ajá. ¿Sí? Error de novato. ¿Cómo me doy cuenta yo de que un escritor es novato? Viste que vos dijiste, ¿cómo distingo yo a un escritor novato de un escritor Sí. experto? Hay muchas pistas. Yo leo un texto y me doy cuenta enseguida quién es escritor experto y quién no. Y por eso yo soy selectivo con mis amigos literarios. Ajá. ponele. Si vos buscás en mis redes, las personas con las que yo me junto son gente muy instruida, generalmente son más viejas que yo. Y sí, los años no, Sí, los sirven, años no vienen para solos. algo sirven. Sí. Qué bueno. Entonces yo, por ejemplo, conozco a Nelson Villasís Venega, que es un amigo de Ecuador, después que lo habrás visto también en los videos Sí. que yo publico. Después a Adrián Calderín, que es de Cuba. Ajá. ¿Sí? Ellos saben mucho sobre sonetos y demás. Sí, eso te quería preguntar. Bien. Porque vi el video. Tienen un programa ustedes Sí. semanal. Sí, bueno, ojalá fuera semanal. Ah, no, Lleva no es- un buen tiempo editar. A mí me cuesta editarlo. Lo edito con todo mi amor y toda mi pasión. Ah. Pero digamos que la profesión no te permite muchas veces Claro. darte el tiempo para hacerlo, ¿no? Ah, pensé que salía todas las semanas. Ojalá, Dios No. quiera. ¿En algún momento? Cuando pueden, digamos, Sí. lo publican. Exacto. Bueno, la idea mía fue crear un canal gracioso donde Sí. nosotros criticamos los poemas que nosotros consideramos malos. Ajá. ¿Sí? Y bueno, primero, te debería definir lo que yo creo que tiene que tener un poema. ¿Sí? Y creo que la mejor manera de definirte lo que yo creo que debería tener un buen poema, ¿sí? Es, digamos, declamándote un poema cortito. Bien. ¿No? Para que vos entiendas Sí, más o menos obvio. la complejidad verdadera que hay detrás de un poema, Bien. un solo poema. Por ejemplo, yo había escrito un poema a la mujer que decía lo siguiente, una décima. Ajá. Y ahora te voy a explicar después qué es una Por décima. favor. Que decía lo siguiente, decía, no creo exista en el plinto de las virtudes supremas mayor afluencia de emblemas que en la mujer, cuyo instinto le otorga el don variopinto de ser lo que el alma exija, en el capricho ser hija, y madre ser en consejo, gloriosa novia en cortejo y amiga en rubia sortija. Ah, Esa es una décima. me encantó. ¿Viste? Me encantó. ¿No sentís una No. musicalidad primero? Obvio. Muy bien. Hay cadencia, hay ritmo. Me encanta. Entonces Sí. entendiste todo. ¡Qué bueno! Te recibiste. Me encantó. Y aparte va el mensaje ahí fluyendo claramente. Muy bien. Porque Primero, por ahí puede tener eso, pero ¿y el mensaje? ya dijiste Me dos encantó, cosas que tiene que me tener un encantó. buen poema. Primero, mensaje. Muchas veces puede ser que sea un poema que simplemente sea un juego sonoro, ¿no? De la eufonía, del buen sonido. Un juego de palabras para jugar con las palabras, ¿sí? Puede ser. Había poemas que solamente jugaban con las palabras, ¿sí?
Pero en este caso, vos obviamente te das cuenta que hay un mensaje detrás. Claro. Digo, ¿qué es para mí la mujer? Era para el Día de la Mujer esto justamente, ¿no? Sí, tal cual. Que es, muchas veces es como una niña caprichosa, muchas veces te da consejo. Yo obviamente tengo en la cabeza a mi esposa, ¿no? Claro. Mi esposa es mi ícono. Tu musa. Sí, es mi musa inspiradora. Obvio, es qué lindo. mi veneración, ¿no? Claudia se llama. Claudia. Le mando un beso. Tocaya. Ah, Claudia, tenés razón. Sí, exacto. Claudia. Qué bueno, un beso enorme, Claudia. Y entonces, es todo eso. Primero, tiene que tener un mensaje si es posible. Vos fíjate el mensaje que daba sobre la otredad, sobre el ser ninguneado, el ninguno, el no ser alguien que daba esa mujer, ¿no? En su poema. Si bien era un poema que no llevaba rima, era prosa eso. Es un verso libre. Ah, ok. Es un verso libre. Eso se llama libre versismo. ¿Por qué? Porque es de verso libre. Claro. En este caso, lo que yo acabo de declamar, es una décima. ¿Qué es una décima? Es una estrofa de 10 versos. Bien. Es decir, de 10 líneas. Ajá. ¿Sí? Décimas hay varios tipos. La más conocida es la décima espinela, que bueno, después la pueden buscar. Espinela. Che, me hubiera traído para anotar. Igual te queda grabado este programa. Sí. Buscanos en nuestras redes. Obvio. Una de unos estilos es la décima espinela. Lo otro que debe tener un buen poema, ¿sí? Es un esquema generalmente. La décima espinela, ¿qué es un esquema? Es cómo riman los versos. ¿Sí? Okay. Vos fíjate que yo dije, no creo exista en el plinto, termina en into. Okay. ¿No? De las virtudes supremas, emas. Mayor afluencia de emblemas. Ahí ya tenés una rima. Claro. Yo sé que rima el segundo verso con el tercero, ¿no? Bueno, eso es algo que deben tener muchas veces los poemas clásicos, ¿sí? Un esquema. ¿Qué es un esquema? La estructura que sigue para rimar. El segundo verso rima con el tercero, el cuarto con el quinto, el sexto con el séptimo, ¿no? La forma en que riman. Ese es el esquema, ¿sí? Tiene que tener, entonces dijimos, significado, o sea, un mensaje. Tiene que tener un esquema, dijimos, ¿no? Tiene que tener un tipo de estrófico, una décima en este caso. Que vos querías saber que era un soneto, que era un haiku. Ahora vamos a explicar eso bien, un poquito más. Yo te hablé del libreversismo. Hay textos que no siguen este esquema, son versos libres, ¿sí? Hay versos que son asonantes y versos que son consonantes. Es decir, cuando son versos consonantes, por ejemplo, tierra rima con guerra. ¿Por qué? Porque riman tanto las vocales como las consonantes. Claro. Erra con erra, ¿no? Claro. No sé, vos podés pensar otro, ¿sí? Sí. Ahora, la rima asonante riman solamente las vocales. Ajá. ¿Sí? Guerra con fiera, porque rima ea. Nomás. Es la e y la e en este caso. Claro, ¿no? claro, las dos vocales. O sea que vos también tenés que elegir qué tipo de rima querés tener. Un buen verso, un buen poema tiene que tener ritmo. Claro. ¿Sí? Fíjate que yo digo, no creo exista en el plinto. O sea, no creo exista en el plinto. Rima en el segundo verso. En el primer verso, ¿no? Rima en la segunda sílaba. No creo exista en el plinto. No creo. Segunda sílaba. Y te pregunto, Diego, una vez que vos tenés súper aceitado ese estilo, esa forma de escribir, ¿te sale rápido o tenés que esforzarte para que cumpla con esa estructura? Te doy una buena noticia. No. Ah, qué bueno. Es como andar en bicicleta, como que tocar aprendiste la guitarra. Y dale. Exactamente. Yo justamente estaba estudiando neurociencia y es cuestión de las memorias. Nosotros tenemos una memoria a corto plazo y una memoria a largo plazo. Con la memoria a corto plazo vos practicás hasta que eso se vuelve tu memoria a largo plazo, algo que vos incorporás y que automatizás. Entonces, desde ese momento, desde que vos incorporás a tu memoria a largo plazo, vos podés hacer cosas simultáneamente. Hasta entonces no. Ponele, vos estás aprendiendo a andar en bici. No vas a mirar a dónde vas porque estás aprendiendo a andar en bici, ¿no? Hasta que vos no automatices eso, no lo incorpores dentro tuyo, no vas a pensar a dónde vas. Como cuando aprendiste a andar en el auto. Claro. Estaba pensando, no. ¿Qué hago primero? ¿Qué hago segundo? ¿Qué hago tercero? Claro. Ahora, vos fíjate, ¿no? Cuando lo incorporaste, ya decís, fluye solo. ¿A dónde tengo que ir? Tengo que ir 3 cuadras para acá y 3 cuadras para allá. Ni estás pensando que tenés que poner el embriague, el cambio, esto. Nada. Tal cual. Bueno, en poesía es exactamente lo mismo. Nosotros, una vez que incorporamos todas estas técnicas,
¿sí? Ahí es donde viene lo lindo. Ahí es donde vos empezás a pensar en el mensaje que querés dar, en la forma que le querés dar. Podés empezar a elegir, ¿de qué manera lo hago? ¿Uso una décima para esto? ¿Corresponde? ¿Conviene? No puedo contar mucho con esto. O un soneto, por ejemplo. Otra cosa que tenés que tener en cuenta, fíjate todas las cosas que yo tengo en cuenta antes de poder escribir siquiera un simple, llano poema. Y hay gente que escribe así y se considera escritora. ¿Vos te parece justo eso? No. Muy bien. No. Para mí a mí no me parece justo. Obvio que no. Otro mito a derribar. Mirá, lee a este escritor, está genial. Y yo lo leo y me parece que no está genial. Pero ¿cómo? Si tiene publicado 17 libros. Segundo mito o tercero, no sé cuántos mitos vamos derribando ya. Que publiques no quiere decir que seas bueno. Claro. Que publiques simplemente significa que vos tuviste la facultad económica de acceder a la publicación de tus libros. Claro. Yo he leído autores que son excelentes y que solamente publican en redes. Claro. O que nunca han publicado. Me han mostrado, digamos, por privado. Che, ¿te parece esto? Esto está genial, tendrás que publicarlo, tendrían que leerte, ¿sí? Bueno, por vergüenza o lo que sea, no lo publican. Hay gente que es vergonzosa, como yo. No, mentira. Escuchamos a Aznar. Dale. Con un tema que me encanta y que también, cuando vienen los poetas acá, se me va para el lado del romance, ¿viste? Ah, qué lindo, me encanta. Me voy para ese lado. Me encanta. Esta canción me encanta. Si querés, Joaco, la compartimos. Bueno, seguimos conversando acá y aprendiendo un montón. Diego, si querés terminame de contar qué es haiku y... Bueno, no, y la prosa sería lo que falta, que es lo que con tus compañeros de cubanos y de otros, de otros países lugares hablábamos. Hablan. Claro, nosotros lo que quisimos hacer es... ¿Qué es el haiku? Bueno, el haiku es un estilo de poesía japonesa, ¿sí? Que lo que yo básicamente lo comparo con una fotografía. Ajá. ¿Sí? Pero es una fotografía automática, ¿sí? Donde uno se desprende, esto lo explicó muy bien Nelson, se desprende del ego, del yo. Nunca vas a encontrar un haiku que diga, yo miro esto, o miré aquello, ¿sí? En un haiku vos te vas a encontrar con frases como, por ejemplo, la garza sobre la caña picotea el pescado. Es como una foto de algo. ¿Sí? Bien. Malísimo el ejemplo, perdón, pero no tengo ni uno en la cabeza. No, ¿sí? está perfecto. Un haiku se compone de 3 versos y no llevan rima, ¿sí? Son sin rima, son versos libres, ¿sí? Pero bueno, si quieren saber más del haiku, los invito al canal mío, que se llama Poemalísima, y lo pueden buscar en YouTube. Se llama Poemalísima porque la idea del canal era básicamente empezar a criticar los poemas malos, ¿sí? Bien. ¿Cuál es la diferencia entre poesía y prosa? Bueno, la poesía ya viste todo lo que conlleva, ¿no? Sí. Un ritmo, un esquema. También tenés que saber, por ejemplo, que los versos tienen sílabas y que hay un conteo de sílabas. Por ejemplo, hay versos que siempre llevan 11 sílabas, se llaman versos endecasílabos, o 8 sílabas se llaman octosílabos, y así, ¿no? Y cada uno tiene un conteo, cada verso tiene un conteo. Eso es algo también a lo que tenés que aferrarte si escribís poesía clásica. Y esto es igual que lo que le pasó a Picasso. Muchos creen, Picasso, viste cómo pinta, ¿no? Vos viste el arte abstracto de Picasso. Pero Picasso cuando tenía 8 años pintaba que era una maravilla. Él ya tenía toda la técnica para pintar realismo. Claro. Ahora, Picasso se cansó de eso, buscó una alternativa, se fue con tribus y qué sé yo, le gustó la pintura rupestre y empezó a utilizar su pintura, digamos, a llevar la pintura por ese cauce de la pintura rupestre. Pero previo había hecho todo exactamente, lo demás. Pero antes vos tenés que tener toda la técnica para romper la técnica. Ay, sí. Y romperla con estilo, claro, ¿no? Romperla con estilo, tener la legitimación, ¿no? de poder romperla con estilo. Qué bueno, qué bueno eso que estás diciendo. Así que bueno, y otra cosa, vos hablabas de hay gente que escribe porque necesita sacarse cosas. Está muy bien que lo hagan, ¿sí? Exorcizar, ¿no? Está muy bien exorcizar y me parece genial que lo hagan. Ahora, que vos reclames un título de escritor, que es un título al que tenés que hacer mucho para llegar. Claro. ¿Sí? Ahí ya me parece demasiado. Claro, totalmente. Ahí ya me parece demasiado. Totalmente. O ponerte a la altura de otra gente, solamente porque expresaste lo que sentías y por ahí alguien te dijo,
Sí, o sea, hay que tener un balance, ¿no? Hay que ser orgulloso de lo que uno hace. A mí me encanta lo que yo hago, ¿sí? Y por ahí yo cuando critico algunas cosas confunden la soberbia con el orgullo. No. Y a mí me encanta explicarlo con una frase de Gabo, que es uno de mis autores favoritos, Gabriel García Márquez, que decía: si yo me miro al espejo y soy un flaco raquítico, ¿no? Y hago así como que tengo músculos, ¿no? Hago bíceps y no tengo nada, y tengo los colgajos y los huesitos, y digo, yo soy fuerte y nadie me vence. Eso es ser orgulloso. Claro. Ahora, si vos sos Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, bueno, un físico-culturista, 30 años atrás, no sé cuáles serán los de ahora. Yo estoy bien viejito en cuanto a hay mi otros, ejemplo. Hay otros, pero tampoco sé. Vos decime si no. Vamos, no creo que estén escuchándolo de los 19 años, 18. Ahora, si vos tenés muchos músculos, ¿no? Te remataste en el gimnasio, hiciste todo tu esfuerzo, te mirás al espejo y decís, soy fuerte. Eso, queridos amigos, es orgullo. Claro. O sea, vos estás orgulloso de lo que has logrado, ¿y sí? Merced al esfuerzo. Obviamente. Sí, gracias al esfuerzo que obviamente. tuviste. Sí, entonces, sí. Me hago cargo de esto, digamos, y lo acepto con la mejor. Obvio. Lo acepto con la mejor. Está bueno. Entonces, cuando dicen, yo no quiero ser Borges, por ejemplo. Claro. No quieras ser Borges. No. Tenés que querer ser vos. Claro. Porque no hay nada más hermoso que ser vos. Claro. ¿Sabés quiénes me enseñaron eso? Los Power Rangers. Te vas a reír. Había un capítulo de los Power Rangers en el que uno decía, mirá, este tiene el pelo rubio, qué feo, tiene pecas esta está gordita, ¿viste? Y criticaba a todo el mundo. Entonces los Power Rangers, nadie se va a acordar de esto, pero venían, a mí me quedó en la cabeza este capítulo. Venían y le decían, ¿a vos te gustaría que sean todos iguales? Y hacían, no sé, por arte de magia que todos sean iguales a él. ¿Y qué pasaba? Todos hacían lo mismo que esa persona que estaba criticando, ¿no? Claro. Te terminás aburriendo. Obvio. Porque ya conoces a la otra persona. Obvio. Sos vos. Claro. Ahora, si todos son distintos, hay variedad. Obvio. ¿No? Está este universo policromático que tenemos, ¿no? Es una hermosura. Y cuánto valor la autenticidad, ¿no? Me encanta esa frase. ¿Cuánto valor hay en la autenticidad? Claro, en de ser una vos persona. mismo, Es ¿sí? que sí. Y dice, yo no voy a llegar a hacer eso, o yo no puedo llegar a hacer eso. Cualquiera tiene capacidades, en tanto tenga cerebro, manos. Yo a mis alumnos, por ejemplo, había una frase que no se las digo, pero decía, Quan multa fieri non posse, prius quan s'infacta judicantur. Latín. Significa, ¿cuántas cosas se consideraban imposibles antes de ser hechas? ¿Sí? Se juzgaban imposibles. Por ejemplo, antes de que exista esta luz, el bulbo de luz, no había un Thomas Alva Edison, ponele, claro, ¿no? Tal cual. O antes de que exista Henry Ford no estaba el modelo, ¿no? de auto. Tal cual. Entonces, cada cual tiene ese poder creativo. Sí, el poder de ser una especie de deidad minúscula, ¿no? De Dios cual, minúsculo, que cual. Crea, ¿no? Que tal crea. Cual. Y también vi por ahí en tu Face que estás escribiendo para una revista española, ¿puede ser? Sí, Alma América, empecé a escribir. Bueno, porque también... Mira, estamos repasados de hora. Bueno, ya nos despedimos. No, mal. Al final no pude ni siquiera declamar un poema, bueno, pero la dejamos para la próxima. Te voy a recomprometer para invitarte de nuevo y que cuentes muchas más cosas. Me encanta. Pero estás escribiendo, nos quedan 2 minutos. Bueno. Estás escribiendo para... Escribo sobre, básicamente, en estos tiempos de pandemia, escribí sobre la realidad, sobre lo que nos está afectando de una manera o de otra, sobre la pandemia, sobre los barbijos, sobre esto de virtualidad o presencialidad, ¿no? Estas oposiciones que están, yo siendo docente también lo tengo muy en cuenta y escribí un texto que se llamaba de verdad quieren volver a la presencialidad, y daba mis motivos por los cuales yo creo que no es conveniente en este momento, si bien hay gente que esté a favor o en contra, ¿sí? Porque bueno, búsquenme. Busquen a Diego Vázquez, Diego A. Vázquez, sí, o Diego Vázquez también lo pueden encontrar. Y búsquenlo porque es muy interesante todo, créanme, lo que él escribe es muy creativo, es muy gracioso. Gracias. Realmente te súper felicito. Acá tengo algunos mensajes. Genial. De Mondo, que me escribe por acá. Dice... Excelente, Diego, convenzan a este invitado de que haga un programa de radio en la Zapucay. Y por ahí. Bueno, quédense tranquilos, compañeros y compañeras, que yo ahora termino el programa y me encargo. Silvana Vergese, que está escuchando, Carlos,
que dice: Diego, nos invitás a dejar salir el pájaro azul que tenemos en el corazón. Gracias por tan bella invitación. Muchas gracias. Temazo, bueno. Así que bueno, acá tenemos estos mensajitos y bueno, se voló el tiempo. Me hubiera gustado que lo disfruten más, pero va a venir otra vez, quédense tranquilos. O ya viene con el programa que empieza. Diego, un placer enorme conocerte, gustazo. Bueno, gracias por estar en El Otro Par. Gracias, Joaquín, por la compañía, como siempre. Hasta el miércoles que viene, gente.